Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este martes 11 de mayo de 2021. Hoy es el centenario, se cumplen 100 años del nacimiento de Leandro Perdomo. Hoy hablaremos de esta cuestión, tendremos tiempo de escuchar incluso su propia voz declamando unos versos muy breves, y una de las personas que probablemente mejor lo ha conocido y más profundamente ha estudiado su obra, el escritor Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique. Pues también rescataremos unas palabras donde define justamente la figura de este lanzaroteño notable, ¿no? Luego lo comentaremos. Nos visitará Saúl García, periodista, estará con nosotros Juan Cruz, impulsor, docente, miembro de la Asociación Mercedes Medina, que hoy precisamente han registrado una serie de firmas que están recogiendo y una solicitud formal a Educación para que, en fin, el IES Altavista regrese al nombre del colegio de donde procede, porque era el Colegio Mercedes Medina. Pasó a instituto y ahí perdió el nombre de Mercedes Medina porque había que bautizar el instituto de otra manera, y creo que la comunidad educativa eligió el nombre de IES Altavista. Bueno, hablaremos de todo ello. También tendremos al senador por Lanzarote y Fuerteventura, Manuel Fajardo. De hecho, empezaremos con él en unos instantes. Antes saludamos a Paola Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Con los datos de esta jornada, de este martes, tenemos que abrir apuntando a nivel general. Ya lo sabrán ustedes, ha decaído el toque de queda en Canarias y también el cierre perimetral, además de otras cuestiones, digamos, no tan importantes. Ayer apuntábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tenía que aclarar este extremo y el tribunal dijo que no había nada que aclarar, que estaba muy claro. Efectivamente. Pues muy claro tenía que estar, porque mucha gente no lo sabía, incluso el Ministerio Fiscal, que es algo que no se ha dicho lo suficiente. El Ministerio Fiscal también pidió aclaración a la sala. Pues sí, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como bien dice Jaime, lo daba a conocer ayer, de que efectivamente dice que no hay duda, que no da lugar a dudas, que no hay nada que aclarar y que efectivamente no hay posibilidad ni de ese toque de queda ni de limitar esa movilidad entre islas. Por tanto, lo que sigue quedando, y eso sí que hay que recordarlo, la limitación, entre otras cosas, la limitación de 6 personas, en el caso de Lanzarote, en reuniones sociales y demás. ¿Qué ocurre? Que parece que el Gobierno de Canarias no queda satisfecho con esto, sí que lo asume y dice que efectivamente, pues bueno, pues quedamos sin toque de queda, pero intentará convencer, ya lo dijimos ayer, que recurrirá al Supremo, e intentará convencer al Supremo de que son necesarias, es necesario que continúen vigentes estas medidas, es decir, el toque de queda y la movilidad entre islas. Por tanto, ahora veremos, creo que son 5 días los que tiene el Supremo para manifestarse, veremos qué es lo que ocurre y si efectivamente y definitivamente no habrá toque de queda o cambiarán las cosas en unos días. 5 días desde que reciba el recurso. Desde que reciba el recurso. El de la moto ahí toca, señores del Supremo, y tomar aquí tiene un recurso de Canarias. Ayer lo explicaba el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, que naturalmente se reunió con carácter extraordinario para valorar ese auto aclaratorio, no aclaratorio, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin efecto el toque de queda sin efecto la posibilidad de cierres perimetrales, quedan sin efecto las normas sobre actos religiosos, normalmente en el exterior de los lugares de culto. Pero como realmente la norma que se estaba aplicando y sobre la cual había una gran demanda de información y que tiene mayor incidencia en la vida ordinaria es el toque de queda, a esa me he referido en primer lugar. Eso no significa, les ruego que me disculpen, eso no significa que el resto de las normas de control de contagio que tenemos en vigor desde hace más de un año hayan perdido eficacia. Ni la norma de la mascarilla, ni la norma de las distancias, ni las reglas de los aforos, ni las limitaciones de determinadas actividades de hostelería, restauración, ocio nocturno, ni la limitación de horarios que tienen algunas de esas actividades, ni la exigencia de una prueba diagnóstica de infección activa para acceder y registrarse como huésped de un establecimiento hotelero, ni las normas que regulan la práctica deportiva, el ejercicio físico, el uso de los gimnasios, nada de eso ha sufrido ningún cambio.
Las únicas normas que cambian son estas tres a las que me refiero: toque de queda, cierre perimetral, actos en el exterior de los lugares de culto. Que realmente... El Gobierno de Canarias va a intentar que el Tribunal Supremo valide esas cuestiones que han decaído ahora mismo, que no ha avalado, no ha reforzado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque sigue creyendo que desde el punto de vista sanitario es la mejor manera de atajar los nuevos casos que se siguen produciendo y de controlar la pandemia, porque sigue habiendo nuevos casos, ayer otros cuantos, y Lanzarote ya supera los 140 activos, ¿no? Sí, efectivamente, Jaime, 143 concretamente 143. Casos activos estamos a día de hoy, después de que, como siempre decimos, los últimos datos que conocemos a esta hora son los de la última jornada, que son los de ayer. Estamos a muy poquito tiempo de conocer los de hoy, pero lo último que conocemos son esos 11 nuevos positivos en la jornada de ayer, acompañado de 7 altas médicas, lo que hace que estemos, como acabamos de decir, con 143 casos activos actualmente en la isla de Lanzarote. Y recibíamos también otra, pues nada buena noticia de esta mañana, Jaime, que es lo del tema del brote deportivo que se ha dado en Lanzarote hace unos días. Pues se siguen sumando casos. Hoy conocíamos que hay 4 nuevos positivos dentro de ese brote deportivo, y estamos actualmente con 52, ahí lo estamos viendo, ya se han alcanzado los 52 contagiados de este brote. De un mismo sitio, ya hay 52 personas 52 enfermas. personas. De estas 52, que es el total, 29 se ocasionaron propiamente dentro, en lo que es en el gimnasio, en la instalación deportiva, y 23 son ramificaciones familiares y sociales a raíz de esos contagios. Sigo diciendo que son muchos contagiados en un mismo sitio y muy pocos los que se han contagiado a raíz de esos 29 de ese mismo sitio, no sé si me explico. Y eso es fundamentalmente gracias a la vacuna. Bueno, vamos a iniciar conversación con el senador por Lanzarote y Fuerteventura, Manuel Fajardo Palarea, una persona de formación jurista y de vocación y de actividad actual político, con lo cual tiene que estar pues como un chinijo en un parquebolas, con tanto lío de tribunales, de recursos, de no recursos, de política, de tratar de imponer, digamos, algunas medidas que frenen la pandemia, de los tribunales cruzándose, en fin. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a Paola. De profesión jurista, de vocación político, en fin, esas dos actividades que están ahora mismo confrontando sobre una misma cosa, ¿no? Sobre la pandemia, y que es necesario que así siga siendo, porque ya estamos viendo que si es por nosotros, Manuel, la responsabilidad en general brilla por su ausencia, ¿no? Yo te hacía ayer una reflexión que tiene que ver con que si estuviéramos en una sociedad realmente civilizada, concienciada, después de haber visto todo lo que hemos visto, después de haber salido durante muchos meses a las 8 de la tarde a aplaudir a todas aquellas personas, entre ellos el personal sanitario, que desde luego, vuelvo a repetir, desde aquí tenemos un personal que es increíble, que se ha dejado la vida incluso para salvar la de otros. Si tuviéramos una sociedad realmente solidaria, no haría ni falta el tener que estar legislando las comunidades autónomas ni el Estado para intentar de alguna manera minorar los efectos negativos del COVID-19, pero estamos en la situación que tú bien acabas de narrar. En este caso, los gobiernos autonómicos están dictando al albur de la última modificación que se ha hecho de la Ley de Procedimiento Administrativo y que tiene que ver con algo que Paola ha nombrado, o sea, dictar medidas que sean necesarias para la preservación de un bien supremo, que es el bien de la salud. Bueno, tienen que estar solicitando, porque no se trata de un pleito, o sea, aquí no hay un pleito entre la comunidad autónoma y un tribunal o otra parte, ¿no? Lo que hay es una solicitud por parte de la comunidad autónoma a un tribunal de una ratificación de una serie de medidas adoptadas. Y bueno, la opinión en este caso del TCJ de Canarias, a cuyo presidente conozco personalmente porque somos de la misma promoción, estudiamos juntos y además tiene un voto particular en ese auto dictado, bueno, ha entendido que hay determinadas cuestiones regladas por el Gobierno de Canarias que tienen reserva de ley orgánica y por tanto exceden de la competencia de la comunidad autónoma. De todas maneras, el Tribunal Supremo, imagino
que al albur de lo que está pasando, que tiene que ver con que hay determinadas y diferentes opiniones entre tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas, termine de alguna manera unificando criterios y dictando una resolución que clarifique de alguna manera la situación que se está dando. Y después hemos sabido en el día de ayer que también puede haber una colaboración por parte del Estado, si fuera necesario, para de alguna manera producir alguna modificación de carácter legal que tendría que pasar para su convalidación por el Congreso de los Diputados para aclarar este tipo de situaciones. Y no quiero entrar en otras disquisiciones de carácter político porque, claro, es curioso como algunos que hablaban hace muy poco de que el estado de alarma lo único que hacía era cercenar derechos y libertades, ahora son los primeros que reclaman del Estado algún tipo de medida para unificar criterios. Pero yo creo que esto daña, sinceramente, daña la imagen de la política en general. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes, senador. Es que justamente de eso, por eso quería preguntarle, sí, desde luego que los distintos, según qué partido político ha criticado que decaiga el estado de alarma, pero no se acuerdan de que hay hemerotecas y eso, bueno, ya lo hemos visto en distintos medios de comunicación. Pero ese tema aparte, según su opinión, cree que era, porque al final el hecho de que decayese el estado de alarma es lo que ha conllevado, para bien o para mal, pues este caos entre distintas comunidades y temas jurídicos, ¿no? Según su opinión, ¿cree que era el momento de que se pusiese punto y final al estado de alarma, senador? Yo creo que se anunció con tiempo suficiente y además recuerdo que cuando se decretó y se habló de la fecha de finalización, algunos pusieron el grito en el cielo diciendo que barbaridad era esperar hasta el día 9 de mayo para que decayera el estado de alarma. Ahora estamos en la situación en la que estamos, no me gusta mirar al pasado, tiempo habrá de analizarlo y tiempo habrá de que las personas, emitan su opinión cuando se estime necesario volver a convocar a las personas para unas elecciones. Pero yo vuelvo a la reflexión que te hice antes. Yo creo que el momento fue el momento era un momento que era necesario. Tenemos un nivel de vacunación que algunos decían que era bueno, una predicción prácticamente loca porque no íbamos a conseguir el poder tener lo que se llama vulgarmente una inmunidad de rebaño. Todos vamos aprendiendo nuevos términos con esta maldita pandemia y el ritmo de vacunación va bien, ¿no? Lo que nunca, y vuelvo a repetir, lo que nunca yo he llegado a pensar es que pudiera haber tanta gente irresponsable que el mismo día en que decae el estado de alarma, en vez de seguir guardando lo que es la responsabilidad personal y lo que es también una responsabilidad colectiva, lo que hagan es una especie de festejo que consistió, por lo que hemos visto en muchísimas imágenes en los medios de comunicación, un festejo que va totalmente en contra, ya no de las normas, estas tres normas afectadas por, en este caso, el pronunciamiento del TCJ, sino con las distancias, con la mascarilla y con todo. Es que parece, por Dios, yo no sé si a lo mejor por lo que yo he pasado en este último mes, que sí ha influido en mí, claro que ha influido en mí, ¿no? Porque lo he visto muy de cerca, ¿no? Y he visto el esfuerzo de ese personal sanitario que a veces pienso que no nos merecemos, porque no los respetamos. Muchos no los respetan. Nunca pensé que se volvieran a producir imágenes como las que estamos viendo, ¿no? Esa es mi reflexión. Esperemos que solo sea un muy mal momento y absolutamente injustificado de efervescencia, ¿no? Digamos, a partir del decaimiento del estado de alarma, es decir, venga, vamos a demostrar o a celebrar que tal, y ahora ya el comportamiento sea un tanto más normal, pero en fin, no lo sé. La última, Manuel, y terminamos porque retomo justamente esta última parte que estaba apuntando de ese mes un tanto
delicado de salud que se ha pasado en el hospital y que en cuanto ha podido ha retomado la actividad del Senado vía telemática, y en un reciente artículo se quejaba, entre comillas, agradeciendo naturalmente bueno, pues todas las muestras de interés y de cariño que le ha profesado pues la gente que lo conoce, mucho, poco o menos. Decía, no, está muy bien que digan que he participado en el Senado vía telemática estando en el hospital, pero estaría mejor que se dijera el fondo de la cuestión, ¿no? En qué estábamos currando cuando eso. Bueno, pues vamos a aprovechar en qué estaban currando y que sea de interés para nosotros mientras estaban en el hospital, senador. Pues muchísimas leyes que se están tramitando. Hoy mismo tramitamos la ley de infancia, hemos tramitado la ley de eutanasia, como bien sabes, recientemente. Muchísimas cuestiones que quedaron todas solapadas por una noticia, que es el secretario primero del Senado. Resulta que comparece por videoconferencia desde el hospital. Yo no he dejado de participar, no solamente en las mesas del Senado, sino en los tribunales de los que soy presidente, los tribunales de oposición de las Cortes Generales, dentro de lo que la enfermedad me lo permitió, o sea, cuando no tenía fiebre y podía hacerlo, ¿no? Pero todo queda solapado con esa noticia que fue dada por Cristina Narbona vamos a llamarlo casi con ingenuidad, ¿no? Porque lo que dijo fue la verdad. Hay un hecho objetivo, pero Cristina Narbona me reventó la exclusiva, porque yo sabía de su estado. Pero no tiene. Yo a la gente que me está escuchando y que nos está viendo, yo me voy a vacunar, me voy a poner la segunda vacuna el día 26 de junio a las 12 de la mañana, que es cuando me toca. Porque bueno, esto fue una concatenación de hechos que se dieron con respecto a mi salud. Yo entiendo que no tiene nada que ver con la vacuna. La gente debe de vacunarse, porque yo creo que es la forma. Cuando logremos un nivel de vacunación alto, podremos volver a retomar una cierta normalidad, ¿no? Y en esa cierta normalidad es cuando la gente entonces sí debería de salir a celebrar de alguna manera el que volvamos a retomar nuestras vidas. Pero antes yo creo que debemos de seguir guardando la prudencia necesaria. Y lo digo con el máximo respeto, porque bueno, cada uno puede obrar como considere oportuno. Pero si fueron sinceros los aplausos, si son sinceros las lágrimas que nos caen a veces cuando vemos algunos reportajes en televisión, aquellos que escucharon, como escuché ayer yo a Carles Francino contar su experiencia, si tienen algo, si albergan algo de humanidad, de conciencia y de solidaridad, por favor, guardémonos y seamos responsables. Tiempo habrá de celebrar y tendremos mucho tiempo para celebrar muchas cosas que seguro que vendrán cosas buenas. Manuel, pues muchas gracias, me alegro mucho de verle y de escucharle, y cualquier día ya lo esperamos por aquí en cuanto las circunstancias lo permitan. Muchas gracias y buenas tardes. Para mí un placer y buenas tardes. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. A mí, yo si por mí fuera estaría todo el día viéndolo por videopantalla, porque es que me encanta el despacho ese. Totalmente. Los cuadritos esos son súper chulos, Se agradece. La conexión está fenomenal. Vamos a saludar a Juan Cruz, docente y miembro de la Asociación Mercedes Medina, que se ha iniciado una iniciativa, ¿no?, para tratar de revertir el nombre del IES Altavista, que es ahora, o que comparta el nombre de IES Altavista con el primigenio que tuvo cuando era pequeño, el centro, que era centro de infantil y primaria, antes de pasar a institutos. A veces a los colegios también les pasa esto, son colegios y luego pasan al instituto, igual que los humanos. A ese colegio le pasó, pero por el camino perdió el nombre tan bonito de Mercedes Medina. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has visto qué despacho más chulo tiene Manolo Fajardo? Ese despacho era de Franco. No me digas. En el Senado. Bueno, en realidad todo era de Franco. O sea, ¿para qué vamos a estar con tonterías? Me imagino que estará... No había nada que no fuera de Franco. Pero no, es el que utilizaba, según me contó una vez, ¿verdad? El que utilizaba Franco cuando iba al Senado. ¿Tú? Pues habrá que
bueno, me imagino que tendrán las pertinentes medidas higiénicas Sí, de hombre. momento, ¿no? Sí. A pesar del tiempo. Sí, sí, y ahora con el COVID, imagínate la de veces que han desinfectado aquello. Bueno, que, oye, es un caso curioso este, el del colegio. Los colegios también pasan al instituto, ¿No? los El edificios. tema, bueno, yo tengo que decir que yo no estoy en calidad aquí en realidad hay unos promotores que fueron los que pusieron... Yo te he puesto ahí docente, Sí, efectivamente, que eso no se pierde nunca. efectivamente. Para no meternos en camisas de once varas. Pero formas parte de un grupo de personas, ¿no? De gente Sí. que está intentando... Efectivamente, vamos a ver, la reestructuración de los centros educativos de primaria y secundaria es un hecho relativamente frecuente y sobre todo después de la implantación de la LOMCE, ¿no? En Arrecife, sin ir más lejos, pues al estar dos centros juntos, el Cerolo y Salinas, pues el Colegio Cerolo pasó a ser IE Salinas. Bien, son aspectos que ya han sucedido en Lanzarote y otros sitios. El último, pues Las maretas, ¿no? en la Graciosa, Vale. el Colegio Ignacio Aldecoa pasó a ser CEO Ignacio Aldecoa. eso es, sí. También el IE Sonsama, pues también en el 2017 pasó a ser Centro Integrado de Formación Profesional y sigue siendo Sonsama, no lo he perdido. Bien. Exacto, sí. En el caso de la zona norte de Arrecife era una demanda que, bueno, hablo con conocimiento de causa, pues a mí me tocó en su día indagar para ver esa posibilidad, porque teníamos también el caso, estábamos utilizando el Instituto Marítimo Pesquero, y Pesca nos estaba diciendo que teníamos que desalojar el centro del Marítimo Pesquero para irnos. Entonces la única solución que teníamos era en la zona norte de Arrecife, donde habían dos centros de primaria, transformar uno en secundaria, y se hizo en el 2017. Es verdad que la fórmula en aquel momento de información fue la que fue, pero bueno, se hizo y bienvenido sea, porque era una demanda para el barrio el tener un centro de secundaria ahí. Bien, entonces se va a una transformación, así consta en el propio boletín del año 2017, que se hace esa transformación. Bien, entonces hasta ahí todo correcto y demás. Luego, bueno, pues, bien, la promotora del año 91, que en su día puso el nombre al Colegio Mercedes Medina, pues encabezada por José María Espino, es alcalde de Arrecife, el inspector de zona, Fernando Curbelo, un grupo de ex alumnas de Mercedes Medina y también maestras en la actualidad, encabezado por doña Irene Betancor, la ex directora de la UNED y maestra, evidentemente. Pues ellos solicitaron en su momento, junto con el Consejo Escolar Saliente, cuando era colegio, cuando era colegio, para entendernos, sí, ¿no? para que continuase con el nombre de Mercedes Medina, toda vez que Mercedes Medina es una palabra imbricada en el barrio de Tinasoria, y bueno, y mucha gente sabe y conoce que cuando se va pues a la calle Mosta, pues todo el mundo, el polideportivo que está al lado del Mercedes Medina, los geranios que está al lado del Mercedes Medina, o el más y más que está frente de la rotonda. Sí. Quiere decir que es una palabra que tiene uso. Y por otra parte también decir, aparte de la biografía de esta señora, que también, bueno, pues el papel que ha jugado el Colegio Mercedes Medina en el barrio, nos han llegado multitud de ex alumnos, que no sabíamos que eran tantos, del barrio, diciéndole que, bueno, yo también fui alumno del Mercedes Medina. Ajá. Y en este sentido, bueno, pues ellos están un tanto sorprendidos porque, bueno, pues no se les consultó la posibilidad de ese cambio de nominación, que legalmente, efectivamente... ¿Quién decide eso? ¿Los consejos escolares? En primera instancia, vamos, el famoso decreto 81/2010, artículo 5, lo digo porque yo lo tuve que manejar en muchísimas ocasiones. Efectivamente pone en primera instancia la nominación de los centros educativos, en primera instancia le corresponde a los consejos escolares de los centros educativos, pero termina debajo diciendo que oídos los ayuntamientos. Repito, oídos los ayuntamientos. Pero no son vinculantes, digamos. Bien, pero quiere decir, pero tiene mucho que decir y de oír. Básicamente, bien, sí. Entonces quiere decir que una vez que venga
Además, el ayuntamiento también forma parte del consejo escolar. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí en este caso... No sé si es el caso del Mercedes Medina, pero no suelen ir mucho los representantes de los ayuntamientos, bueno, eso a las reuniones. Es un problema que, es otro debate, que lo tienen y tal. Pero si tienen su silla ahí. Efectivamente. Y entonces, bueno, nosotros, además, nos enteramos de una forma rocambolesca, porque nosotros facilitamos al Ayuntamiento de Arrecife, se cumplía los 30 años de la nominación, y con el Centro Mercedes Medina, la propia Mercedes Medina, luego su hija también, y luego la asociación, hemos tenido siempre unas relaciones exquisitas. Y cada 23 de abril de cada año, pues trasladamos libros, regalos, una tarta y demás, como fue el caso de este año. Bien, pues nosotros nos trasladamos al ayuntamiento para ver la posibilidad de que celebrase la efeméride, como hizo recientemente los 30 años del Playa Blanca, por ejemplo. Sí. ¿Para qué? Porque celebrar es recordar, es revivir y es reconocer también lo que significan las efemérides. Pues nosotros mandamos toda la documentación, fotos del año 23 de abril de 1991, del día que se le puso el nombre, con las personas del momento, para que hicieran el acto. Y como no hubo respuesta, pues yo me entero, porque llamo un par de días después, y nos enteramos de en qué estadio estaba el tema del cambio. Yeah. Y por eso el grupo promotor nos emplazó a la propia asociación que lleva el nombre para que emprendiéramos las acciones pertinentes para retrotraer la situación y reconducirla y sobre todo resarcir lo que se ha hecho. Y en eso estamos. ¿Y tienen una explicación de por qué el Consejo Escolar en este caso decidió ese cambio de denominación, no, ese cambio de nombre? Públicamente no lo sabemos. No lo sabemos ni del ayuntamiento. Nosotros nos hemos dirigido al ayuntamiento porque es el ente, digamos... Que tiene que ser escuchado, ¿no? Efectivamente. En fin, y que es un edificio que forma parte del paisaje urbano y tal, de la propia ciudad, y bueno, estas cosas. Forma parte de la geografía del barrio de Tinasoria. ¿Y tienen alguna pista, digamos, de qué opinaría el Consejo Escolar actual? No desconocemos, porque yo no he visto el acta del Consejo Escolar. Eso sí, nos hemos dirigido al ayuntamiento. Me ha sorprendido porque cuando yo sobre la marcha llamé a la propia alcaldesa, ¿no?, para decirle que ella en ese momento desconocía todo este procedimiento, me remitió que hablase con la concejal correspondiente, pero la explicación que se me dio fue esa, que bueno, estaba ya todo, venía todo bastante avanzado, porque vamos, nos enteramos en el último proceso que ahora se traslada a la Dirección General de Centros. La Dirección General de Centros, con el visto bueno, pues le pone lo eleva a boletín oficial, al BOC, y aparece ahí pues esas resoluciones que ustedes ven cada día, donde se dice que... Entonces, yo creo que, por ejemplo, Arrecife tiene un consejo escolar municipal, bien, que es el ente superior, donde están representados los padres, los alumnos, los profesores, las asociaciones de vecinos, otro tipo de asociaciones, los sindicatos, que deben de ser oídos antes de lo que dice el boletín, elevar esto. Y de otra forma... la solución, ¿qué sería? ¿Y es Altavista-Mercedes Medina? Bueno, nosotros estamos dispuestos, en principio queremos, bueno, nos han pedido los promotores del 91, que están todos vivos y coleando, empezando por Pepe Espino, con perdón de la expresión, don Fernando Curbelo, el inspector, y Irene, que es la más que ha batallado en esto, junto con el conjunto de alumnas, la mayoría vive. Ellos reivindican que prevalezca el nombre que tenía, porque así lo pidió en su día el Consejo Escolar saliente y todos los directores que ejercieron en ese centro educativo, porque hay que tener en cuenta una cosa, que aparte de los grandes alumnos que han salido ahí del Mercedes Medina, curiosamente hay un gran elenco de maestros que han sido nominados con el premio máximo en la educación, que es los Viera y Clavijo. Hay tres personas que han pasado por ahí y por algo será. Y que los institutos pueden perfectamente tener nombre y apellido, porque salvo los de los pueblos que decimos, el IES de Aría o el IES de Teguise, hay IES con nombres y apellidos, el Pancho Lasso, el César Manrique, en fin, hay muchos, ¿no? Efectivamente. Curiosamente me decía un exalumno, que es periodista además, y que está privado de serlo,
de ser alumno de Mercedes Medina, pues él participó en uno de los grandes proyectos que hizo ese centro, el año 91 y sucesivos, cómo integrar el barrio, porque no estamos hablando de Altavista, es que ese centro, la zona de influencia de Los Alonsos, tiene Soria y una parte de Altavista. Entonces, hicieron un gran trabajo por arraigar los maestros, las maestras, los padres, los alumnos y demás, porque ese centro, en aquellos momentos, una situación complicada en el extrarradio de Arrecife, para esa zona, hicieron un gran trabajo, y además fue premiado además ese trabajo, porque el Colegio Mercedes Medina tuvo toda esa documentación. Nosotros ahora la estamos custodiando desde la asociación y tiene montones de premios del gobierno, del ministerio y demás. Por tanto, no se puede echar de un plumazo en la papelera toda una historia de un centro educativo. Que por eso le preguntaba precisamente si han dado alguna explicación, porque en principio, visto desde fuera, no tiene mucho sentido. De todos modos, Juan, la última vez que hablé yo con usted me comentó incluso que cuando ustedes trasladaron esta información al ayuntamiento y demás, que ya vieron pues que estaba bastante avanzado el asunto, incluso propusieron y le dijeron al ayuntamiento pues que habrían determinadas fórmulas para volver a ese nombre, ¿no? Cosa que el ayuntamiento en principio parece que no. No, pero el tema es que es muy fácil. Es muy fácil, quiere decir, además, y lo digo, o sea, quiere decir, la alcaldesa puede analizar y sopesar todo esto, tiene mecanismos para retrotraer, es decir, bueno, dado la envergadura del asunto, mire, yo tengo un consejo escolar municipal, voy a usarlo porque es el máximo órgano a nivel municipal. Bien, lo traigo, lo planteo, y no vulnero nada en absoluto, al contrario, le estoy dando más argumentos para la Consejería de Educación tome en conciencia, de hecho, la propia consejera de Educación actualmente es alumna del Mercedes Medina, y ella también está sorprendida del tema, ¿no? Cualquiera de nosotros, en todo caso, podemos contribuir a que se recupere este nombre, porque están distribuidas por un montón de comercios y por lugares de todo Arrecife, pues una hoja de recogida de firmas, ¿no? Bueno, lo de la hoja de recogida es un tema del fin de semana, que hoy el grupo promotor, que he citado varias veces, lo ha entregado vía Educación y también la Consejería de Igualdad, porque da la casualidad que en Arrecife hay dos referentes en colegio, dos referentes femeninos. Doña Nieves Toledo, que tengo que decir que la hija de doña Nieves Toledo ayer se personó en la sede de la asociación para firmar, muy apenada y muy preocupada, porque ahora queda solamente su madre, doña doña Nieves Toledo, en el núcleo del Lomo. Y el resto que queda son todos masculinos, quiere decir Benito Méndez, Adolfo Tofan, Blas Cabrera, Agustín Espinosa. Claro, que también desde ese punto de vista pierde la ciudad, pierde la visibilidad y pierde parte de su historia, o sea, está incompleta, digamos, la historia. Además, hay más ejemplos, quiere decir, yo, fui testigo, ¿no?, en otros casos, otras situaciones similares, muy bien, que en Tenerife, en Las Palmas y demás, muy bien, póngale usted nombre compuesto, Altavista, y es Altavista Mercedes Medina, póngale el apellido, porque además el nombre que lleva ahora, que han propuesto, se llama IES en Altavista, una preposición delante, es la primera vez que lo veo. Estamos hablando de un nombre anodino, es un nombre indefinido. Eso significa en un lugar de, que está allí. Y es bien, pues no lo sé. Tampoco lo sé porque de hecho cuando hicimos la noticia me chocó, porque digo, no, esto tiene que haberse colado. Se ha colado un error. Oye, que semánticamente yo entiendo, con todo mi respeto, estamos en el mundo de la docencia y una de las cosas que tenemos, nos respetamos y todo lo que se quiera. Mientras no acabemos diciendo Altavista, Altavisto, Altaviste. Que también puede ser. Juan, nos ha encantado tenerte aquí, no tenemos más tiempo, nos está esperando Saúl, y el centenario de Leandro Perdomo, que es también otra de las personas importantes de esta isla, que ha dado tantísimo y que sigue dando tantísimo. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta que nos pase la historia y hable en el futuro de los que ahora están vivos, ¿no? Luego no me incluyo. Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a brevemente a conmemorar este centenario del nacimiento de Leandro Perdomo, primero escuchándolo justamente
a él definir Lanzarote en un documental de un autor alemán y que recopiló en su día memoria de Lanzarote. Así hablaba Leandro Perdomo. A mi isla, molino, camello, aljibe y palmera fueron de mi isla la antigua elemento. Hoy todo es sueño en la banal quimera, codicia y logro montado en cemento. Bueno, pues ya ven ustedes que el fondo de la cuestión, la preocupación de las personas, de los intelectuales de la isla de Lanzarote seguía siendo exactamente la misma, esa transformación de Lanzarote que hemos conocido al Lanzarote de la modernidad, ¿no? Que sustituye paisajes, que sustituye esos elementos del imaginario por las cosas estas que ahora tenemos, ¿no? Que nos ha traído prosperidad, sí, pero que también nos ha robado otras muchas cosas. Y el escritor Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique, biógrafo de Leandro Perdomo, una de las personas que más ha conocido la vida y la obra justamente de este autor lanzaroteño del que se conmemora el centenario del nacimiento, en uno de los muchísimos actos en los que ha participado, en unas jornadas que hubo sobre Perdomo, lo definía al singular autor lanzaroteño con estas palabras. Es un personaje singular, Leandro Perdomo, bondadoso, ocurrente, conversador entretenido, siempre cargado de historias incardinadas en el humor, muy hiperbólico, en fin, y apreciado. Sociable, pero al mismo tiempo feroz individualista. Un hombre humilde, existencialista, rebelde contra las convenciones, y a decir de Agustín de la Hoz, y cito sus palabras, estupendo cronista de la calle, cuando no del callejón maloliente, ¿no? Desarrolló siempre además una extraordinaria sensibilidad social hacia la gente que tenía poco o no tenía nada, hacia los márgenes. Y ese fue su espacio mental y su espacio espiritual, un espacio que no era el de la historia, podía ser el de la memoria, pero no era el de la historia de los héroes, sino el de la intrahistoria de los personajes sin nombre, ¿no? De los seres marginales, de los personajes raros, era lo que le atraía. Y esa vida de esas personas que pasan desapercibidas por la historia, que no dejan huella, era la que él quería dotar de dignidad en su escritura. Por lo tanto, como decía Unamuno, Leandro Perdomo se desenvolvió en el terreno de la tradición viva, no de la tradición escrita, sino de la tradición viva. Y como Unamuno, yo creo que siempre se empeñó en buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante. Porque ahí es donde habitan los personajes sin pretensiones, los personajes desvalidos, y donde la literatura emerge con verdadera alma popular. Por lo tanto, a mi juicio, su literatura se plantea como una especie de contemporáneo mester de juglaría. En fin, Leandro Perdomo en la voz de Fernando Gómez Aguilera. Vamos a saludar a Saúl García, periodista. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas. En fin, dos hombres de letra muy gruesa en la historia de Lanzarote, ¿no? Cada uno en su tiempo y en sus facetas, ¿no? Desde luego, tanto Leandro como Fernando. Con toda la letra escrita y otro todavía le queda algo por escribir. Sí, esperemos que sea mucho y bueno, seguro que será. Y estamos además deseando, aprovecho para decirlo, que a ver si esta calamidad va remitiendo ya de una vez y se recobra la normalidad y puede reabrir la Fundación César Manrique y tantísimos otros lugares que echamos mucho de menos. Sí, la verdad que hay ciertas cosas que se echan de menos y todo tipo de encuentros, actos y ya yendo más allá, pues celebraciones, etcétera, etcétera. Sí. La verdad es que estamos bastante huérfanos. Y la mera opinión de la Fundación en todos los debates que son muchos y que sigue habiendo. Bueno, decíamos ayer, metiéndome en berenjenales de la intelectualidad española, decíamos ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tenía que aclarar algo, que el Gobierno de Canarias se lo pidió por favor, que se le podía aclarar, y la respuesta, en fin, dice... Es que estaba claro. Esto está clarísimo, que no hay nada que aclarar. Pero sí debía de haber algo, ya lo dijimos ayer, algo que aclarar cuando los propios magistrados emiten voto particular y cuando el Ministerio Fiscal también pidió una aclaración.
Sí, bueno. pero al final era, bueno, precisamente lo mismo que comentábamos ayer, que como las medidas necesitaban respaldo judicial, el respaldo judicial no lo habían llegado a tener nunca. No es que lo tuvieran y se tumbara, sino que nunca llegó a estar ese respaldo judicial. Entonces, si el Tribunal Supremo finalmente decide que hay respaldo, cosa que cada vez parece más complicada, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra también ha tumbado el toque de queda. Es decir, hasta ahora el único que no la tumba es el Tribunal Superior de las Islas Baleares. El resto parece ser que esa medida en concreto, la del toque de queda, es bastante complicada sin estado de alarma. Y tampoco hay que echarse la mano a la cabeza, que lo único que se ha quitado es el toque de queda. Es decir, con los bares siguen cerrando a las 11 y los bares y todo lo demás que está abierto a esas horas, vamos. Y con la seguridad vigilando los botellones. Y sigue, claro, si se hace, digamos, el trabajo que hay que hacer de vigilancia y siguen estando limitadas las reuniones a 6 personas, en realidad estamos igual. O sea, con las medidas, yo creo que yo particularmente creo que estamos mejor, porque una medida como la del como la del toque de queda, que es bastante, digamos, lesiva para los derechos individuales. Suena dura. Pero claro, es que justamente era una de las cosas que habíamos asumido, o medio asumido, el recortarnos en derechos y libertades en el nombre del estado de alarma y para terminar con la pandemia. No todo el mundo opinaba exactamente igual, incluso los había muy beligerantes, ¿no? Decían que todo esto, el virus, era una excusa para quitarnos libertades, para ser todos marionetas de los gobiernos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ya está, ya hemos vuelto, digamos, en ese sentido a la cierta normalidad, ¿no? Sí, es que yo estoy con Saúl, yo creo que no entiendo tanta insistencia y tanto, pues eso, tanto alarmarnos con el hecho de que no haya toque de queda, porque creo que más allá de que tengas que tirar la basura o sacar al perro porque se te ha hecho tarde, pues no creo que tengas que ir a muchos lugares a esas horas, con lo cual el que es irresponsable yo creo que lo va a hacer con toque de queda y sin toque de queda, porque en ese aspecto creo que no influye mucho. De todos modos, quería comentar una cosa, Jaime, porque ayer, bueno, en un medio nacional, ¿no?, le hacía una entrevista a una joven de 19 años, en este caso, y me asusté bastante. O sea, ¿Sí? ¿Porque era responsable o por todo? Era una de las que había celebrado que se había terminado el estado de alarma, y era de Madrid y había pues salido ese día, ¿no? Y ¿no sería una que salen todas las imágenes en el centro de un corro sin mascarilla y así? No, creo que no, creo que esa es la imagen que te refieres y creo que no. Pero en cualquier caso, para resumirte, lo que decía en conclusión es que bueno, le preguntaban que si le parecía normal. De hecho, le hicieron la entrevista a la vez que se la hacían a un médico, a un sanitario, a uno que ha estado durante todo este tiempo, pues como todos los sanitarios, atendiendo el asunto del COVID, ¿no? Y decía pues que básicamente que le habían cortado su libertad durante no sé cuántos meses y que ahora por fin era la hora de devolverles la vida. Claro, le preguntaban, pero ¿no te preocupa que, pues no sé, que a raíz de ese acto en Madrid, en Barcelona, como estamos viendo, se hayan contagiado no sé cuántas personas, que los hospitales puedan volver a estar como hemos visto hace X meses? Y que decía que no, que ellos salieron sabiendo lo que podía pasar y que, oye, pues que su libertad está por delante de eso y que ya les habían cortado lo suficiente. Es que en Madrid se ha utilizado muchísimo la palabra libertad en estos últimos tiempos, y ayer yo escuchaba una reflexión que decía que si hay gente que considera que libertad es poderse tomar una cerveza en la calle, igual debería revisar el concepto. Y que la cerveza te la puedes tomar a las 3 de la tarde, no hace falta a la 1 de la madrugada. No, es que, a ver, esto de apelar a la libertad en campaña electoral, sí que la verdad es que ha hecho bastante daño, porque además no hay que olvidar que el día, mientras había campaña electoral, la Comunidad de Madrid la gobernaba la misma persona que ahora. Es decir, la que yo no sé de qué tipo de libertades hablaba que estaban en riesgo, la verdad. A ver, durante el estado de alarma han estado algunas libertades recortadas, y yo creo que de forma justificada, pero no creo, vamos, no es real hablar de que hay ciertas libertades que estén en riesgo, creo yo, gane quien gane las elecciones, por muchos motivos, vamos. También es verdad que yo creo que la gente que ha salido, por un lado está lo que ha hecho y por otro lado el discurso quizás sí ha afectado hablar de la libertad, que hubieran salido igual. No creo que hayan salido
por la campaña de, es que de Ayuso, ¿no? Esto lo comento, lo de esta entrevista, porque yo imagino que como ella, bueno, lo decía, mi grupo de amigos y demás, pensamos todos más o menos igual, y lo comento porque hablamos de si esto fue un acto, una situación puntual, o si es el pensamiento realmente de muchos de los jóvenes. En este caso ella confesaba y decía pues como que sí era así. Sí que es cierto que luego ella se defendía, imagina, hasta donde llegó el tema de las elecciones, se defendía diciendo y argumentando que bueno, que por qué el día de las elecciones nadie habló de nada y se formó tal aglomeración y mucha gente también incluso sin mascarilla y demás, y a ellos sí se les achaca, a los jóvenes. Claro, ahí sí que evidentemente es como un... Daba la sensación del que iba a votar era como más ordenadito, ¿no? que el que celebraba... Evidentemente también estuvo muy mal, lógicamente, pero no es por supuesto que no puede ser una excusa, ¿no? Efectivamente ahí los periodistas y demás le decían que tenía toda la razón del mundo, pero que no es motivo para que se esté haciendo lo que se está haciendo. E insisto, a mí lo que me sorprendió es que le diese tan igual, y espero que no sea el pensamiento sino de una minoría de los jóvenes, que le diese tan igual a lo que nos atenemos si se siguen dando ese tipo de situaciones. Yo creo que sí, que lo que pasó el otro día, que además no se va a salir todos los días a celebrar el fin del estado de alarma, porque fin solo hay uno, ¿no? Luego ya está el mantenimiento, no creo que se repita demasiado. Y además, aunque salieron en muchas ciudades, son más que miles de personas, que sí que es muy llamativa la imagen, pero yo creo que es una minoría. Hombre, lo que ayer en una reflexión muy celebrada, muy sentida, que yo creo que todo el mundo lo habrá escuchado en parte, el periodista Carlos Francino, que ha estado 47 días fuera de combate y algunos días muy delicado de salud como consecuencia del coronavirus, lo decía, dice, coño, celebremos cuando oficialmente lleguemos al 70 o 75% de inmunidad de rebaño. Entonces sí, vamos a salir, vamos a celebrarlo, pero mientras tanto... Sí, cuando no pongamos en riesgo la vida de nadie. Exactamente. Todos tenemos ganas de celebrar. Lo que no nos damos cuenta es que cuanto más se repitan este tipo de actitudes, de aglomeraciones y de incumplimiento de la normativa, más tarde vamos a conseguir salir de todo esto y realmente poder celebrar. Un día en uno de esos programas de tantos que hemos hecho aquí, nos autopreguntábamos qué haríamos cuando ya se pudiera hacer de todo, ¿no? Otra vez, ¿no? En este país. Y yo que soy el tipo, no sé si el más huraño, pero uno de los más huraños que pueda haber, decía, yo es que tengo ganas de reunirme con un montón de gente y hacer un montón de cosas, o sea, ¿entiendes? Dar un abrazo, déjame el vaso, tú que bebes, lo que hacíamos antes, ¿no? Lo cosas que antes dábamos por normal. Claro, cosas muy normales, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando a mí mismo tirarme de un escenario y que me coja el público, ¿no? En el concierto. Eso no estaría mal, sí. Nada más empezar el concierto, porque luego si esperas a que la gente se anime bastante, de repente se abren, ¿no? Bueno, en definitiva es hacer, creo yo, darme un baño de multitudes. Claro, lo que todos queremos, aparte de tener más, pues eso, más relaciones sociales, salir a la calle o a algún sitio o a algún evento o a lo que sea sin pensar en lo que tienes que hacer. Sin preocuparte ni de llevar la mascarilla, por supuesto, ni de cuántos somos o cuánta gente cabe o los protocolos que haya que seguir. Eso ya será, cuando lleguemos a eso, yo creo que ya será el momento de... Ese es el momento de celebrar. Que efectivamente hay que celebrar. Lo que decía Francino. Que decías algo antes, que es verdad, es cierto que es una minoría, afortunadamente. Lo que pasa es que hace bastante ruido y evidentemente lo que va a salir en los medios, porque es lo más pues llamativo en estos casos, ¿no? Es efectivamente esa cantidad de fiestas y demás que se están haciendo. Pero el problema es que creo que por muy minoría que sea, y ya nos lo han comunicado en varias ocasiones, se puede llegar a hacer bastante daño, y lo estamos viendo por ejemplo en el brote aquí en Lanzarote. Es verdad. Que es cierto que al final una cosa lleva a la otra, se acaba descontrolando. El brote deportivo va ya por 52 personas, que por cierto añado que se va a hacer un cribado, que no lo comentamos antes, Jaime, a partir del miércoles 12 de mayo se ha decidido hacer un cribado. Hombre, se podría haber decidido creo un poco que llega antes, un poco tarde, sí, honestamente creo que llega un poco tarde. Tal como pintaba la cosa, ¿no? Sí. Porque yo creo que es el brote del que han surgido más positivos. Sí, es el más numeroso, sí. El otro era 14, me parece. Sí, 14, es el más numeroso, con lo cual creo que se ha ido un poco de las manos y se va a hacer un cribado, pero a lo que voy es eso, que a veces pensamos que, bueno, que quizás por una minoría no, pero es que esa minoría puede llegar a alcanzar bastante... Pero hay algo que no sé si lo comentamos ayer ya con Saúl, con nosotros sí que lo hemos comentado, y es
en proporción, que se me entienda, pocos contactos estrechos que se han contagiado a raíz de los contagiados en primera instancia. Es decir, en el lugar deportivo se han contagiado 29 personas, allí, 29. Entonces, cada contagiado luego contagia a más gente, si sigues tu vida y demás. Y antes, cada uno de ellos contagiaba a fleje de gente, y ahora solamente hay 23 que han surgido de esos 29. Menos de uno por cada contagiado, claro. Como bien dice Paola, hay que esperar a hacer el recorrido de todos. Porque ya sabemos que, a ver, aparte del tema de los asintomáticos, que habrá quien no se haya sentido síntoma alguno y por tanto no haya llamado quizás pensando que ha podido estar en contacto con alguna de esas personas, si se va a hacer ese cribado, hombre, yo imagino que ahí, es que si son 29 personas dentro de un gimnasio, las restantes que no hayan salido contagiadas, es muy difícil que no sé. Claro, lo suyo sería, no sé si eso se puede decir, que Sanidad notificara, igual que notifica cada día, ayer notificó 11 nuevos positivos, podría notificar de estos 11 cuántos proceden de ese brote. Entonces nos podríamos hacer un poco una idea. Igual no cada día, pero sí acabaremos sabiendo más o menos cuánta gente. De todas formas, lo que es verdad que demuestra, como dice Paola, es que con un pequeño brote, por lo menos en un sitio tan pequeño como Lanzarote, las estadísticas se disparan. Sí. Es decir, el número de contagiados se ha disparado, la incidencia en 7 días ha vuelto a superar 50, que está por debajo, que es digamos lo recomendado, lo marcado como bajo riesgo. Y ya está por encima de 50 casos cada 100. Todavía no suben a nivel 3 el jueves. No creo, pero bueno, lo que sí que esperemos que la mayoría de esos contagiados, pues, o que ninguno tenga que ingresar en el hospital. Lo que pasa es que la experiencia nos dice que por estadística, unos días después, primero sube el número de contagiados y una semana o 10 días después empiezan a aumentar el número de personas en planta y otros X días después en la UCI. En fin, lo que sí funciona a buen ritmo, y eso es un motivo de esperanza, es el tema de la vacunación. Y bueno, y aprovecho para decirlo además en primera persona, porque hoy es el día de mi primera vacunación. No decía eso desde que tenía 10 años, lo decía en otra nota. Además, también lo digo desde un punto de vista estrictamente profesional, porque si mañana no vengo y en días sucesivos tampoco, al menos habré dado la primicia, mi propia primicia, de por qué no vengo en los próximos días. Sí. Antes de que la digas tú, pues la digo yo. O sea. Pero te prefiero aquí, te prefiero aquí. Tú ya no, sí, yo también, vamos. Va avanzado en la estrategia de vacunación, primero del Ministerio y después adaptada en Canarias. Ya no hay más grupos, es decir, están llamando al grupo 9, que es nacidos entre 1962 y 1970. Y ya la estrategia, esto era creo que era la fase 1 y fase 2, en la fase 3 no están definidos los grupos, evidentemente seguirán del 71 en adelante, ¿no? Pero que no están todavía definidos, así que... En Estados Unidos creo que acaban de aprobar muy avanzada. La vacunación de chinijos de 12 a 15 años. Entre 12 y 15. Eso he leído hoy, sí, o sea que en fin. Bueno, ¿ha salido algo así nuevo, no? No, estaba mirando porque justo nosotros en Biosfera Digital tenemos ahora mismo, que lo hemos hecho esta mañana, digamos que una radiografía completa al detalle del tema de la vacunación, y estaba mirando pues algún que otro dato. Sí que Lanzarote, pues confirmamos que va a buen ritmo, ha alcanzado la inmunidad del 14% de la población y el 27,5% ya tiene al menos una dosis puesta, y como decía Saúl, efectivamente pues ya es que se están llamando prácticamente un poco a todos los tramos de edad, exceptuando los más jóvenes. Se han administrado un total de 54.288 dosis. Con esa cantidad se ha conseguido, que es el tanto por ciento que hablábamos antes, la inmunidad de 18.290 personas. Si no se estropea el ritmo, yo creo que sí que en verano alcanzamos eso. Sí, bueno, se ha dicho por parte de las autoridades, de los sanitarios y demás, que en ningún momento nos hemos desmarcado de ese objetivo, digamos, que es el 70%. Y están vacunando a mucha gente porque, curiosamente, desde ayer muchas personas que están en esa franja de edad entre 62 y nacidos que tienen 50 y tantos años, vamos, pues
Pues vamos, me han dicho que sí, que bueno, me han llamado además para el día siguiente, vamos. Sí, a mí ayer, bueno, a esta hora estábamos aquí y en fin, ya me citaron para hoy, para esta tarde, que son casi las 3 o las 3, es que no veo bien el reloj, deben ser las 3 por ahí. Pues en 3 horas, patapum. Verdad que queda completar el resto de los grupos de maestros, policías, que todavía algunos no están terminados y queda los que le pusieron la primera dosis de AstraZeneca de más de 60. No, y los maestros también recibieron muchos que les de están ellos. citando, por lo que yo sé, para junio, para la segunda dosis, porque decidieron ponerla no en 21 días, sino creo que en 50 y pico días, ¿no? Ya. En cualquier caso está muy bien, pero no sorprende mucho en el sentido de que ya los sanitarios, y a pesar de lo cansados físicamente y mentalmente que están, ya avisaron desde el principio que que lo darían todo porque nadie tiene más ganas que ellos de lo Coño, aprovecho para decir, el que me vaya a tocar a mí, o la que me vaya a tocar a mí esta tarde, que descanse un poco, o sea, que se eche una siestecilla. Que tenga paciencia. Que no pille a nadie cansado. Bueno, eso requiere buen pulso, Pero es sencillo, creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, yo por lo menos he hablado con gente que se ha vacunado, familia, y no vas a sentir nada, no te preocupes. Bueno, pues me alegro un montón. Bueno, pues nada, hasta mañana, Paula, muchas gracias. Mañana, hasta la semana que viene, Saúl. Mañana regresamos con total seguridad. Más información en biosferadigital.com y mañana continuaremos hablando del decaimiento del estado de alarma, pero desde el punto de vista de Arrecife, porque vamos a tener al primer teniente de alcalde para que nos cuente cómo van a tratar de conllevar o de llevar o de sobrellevar todo esto en la capital. Así que hasta mañana, buenas tardes.